Demos gloria y alabanza al Señor un día más con ustedes. Su servidor Diego Escalona Torres. Por gracia de Dios, sacerdote de esta arquidiócesis. En este día, martes 18 de agosto, Jesús nos habla. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Hermanos, nos dábamos cuenta que aquel joven rico que quería irse al cielo pensaba que solo cumpliendo los mandamientos a radicalidad, pero se olvidaba de la caridad. Pero también era un joven que en esa pretensión de ser bueno se vuelve patético. Y poníamos aquel ejemplo de el joven que va a la tequilería e invitó a su amigo muy católico, pero su grupo eclesial le prohíbe hacer eso, porque hay grupos así. Voy contigo, pero tomaré agua, no tomaré tequila. ¿Y por qué eso? ¿Qué es lo bueno?, decía Jesús. Bien, pues este joven rico se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. ¿Qué bienes? Aquí estamos ante la riqueza no necesariamente de bienes materiales, dinero, sino también la riqueza de egoísmo. ¿Por qué? Porque Jesús, al decir qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, los apóstoles le contestan a Jesús, pues que es mejor no tener nada, es mejor ser pobre de dinero. Contestan los apóstoles: ¿quién podrá salvarse? Esa es la respuesta de los apóstoles. ¿Quién podrá salvarse? Los apóstoles no eran ricos, eran pobres. Por tanto, hay ricos de dinero. Qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Hay ricos pobres, pero ricos de egoísmo, de cerrazón. Y ese es lo que no les permite entrar en el reino de los cielos. Por tanto, hermanos, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Ten la capacidad de hacer a un lado tus riquezas. Haz a un lado tus riquezas materiales o tus riquezas de egoísmo, de soberbia. Hay pobres soberbios, hay pobres creídos, hay pobres que por su egoísmo están pobres. Por tanto, despójate. Despójate verdaderamente de aquello que no te permite seguir a Jesús. En la sencillez y en la simplicidad. Dios no te pide más. Si quieres, cumple los mandamientos. Si quieres. ¿Quieres ser perfecto? Reparte tus bienes. La caridad.
Por tanto, hermanos, que Dios nos concede esa gracia, queremos irnos al cielo. Pues entonces ve adentro. ¿Cuáles son tus riquezas? Que te estropean en tu crecimiento como persona. Échalas al bote de la basura. Y vive ante Dios en la simplicidad y en la sencillez. Con naturalidad, sin exageraciones. Ahora bien, esta es la primera enseñanza. La segunda enseñanza, Pedro le contesta a Jesús, le contesta al maestro, ¿y nosotros que dejamos todo, qué? ¿Qué nos va a tocar? La respuesta de Jesús es muy hermosa. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos. Los que hemos seguido al Señor, que hemos dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, incluso propiedades materiales, sacerdotes religiosos, pero también puede haber laicos, porque hay laicos que lo han hecho. Y que dejamos todo para servir al Señor, la catequista, el joven en el grupo juvenil, que a lo mejor podría quedarse más tiempo en el trabajo y ganar horas extras. Personas que están dentro de la iglesia y que sacrifican. Dios nos dará. Pero aquí hay un punto importante, es Pedro y los apóstoles. ¿Qué dice Jesús? Pedro y los apóstoles que han dejado todo, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, que se sentarán en 12 tronos en la gloria de Dios y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Queridos hermanos, esto nos envía al libro del Apocalipsis. Solo les cito las citas bíblicas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 10. Ahí nos habla del trono de Dios. Está Dios en su trono y 24 tronos. Los 12 de la izquierda son todos los sumos sacerdotes, desde Abraham hasta Anás y Caifás. Y a la derecha, desde Pedro hasta Juan Pablo II. En el trono de Dios están los sumos pontífices y son los que se encargan de dar juicio a las naciones. Esto nos pone en el aprecio que debemos de tener a la iglesia. La iglesia es divina, la iglesia no es humana, la iglesia es divina y es obra de Dios. Los sumos pontífices están en tronos alrededor de la gloria de Dios. Nuestro respeto, admiración y adoración a Dios en su iglesia y en sus representantes ante el mundo que han pasado y que ahora están en tronos en la gloria de Dios. En el mismo Apocalipsis, ya les dije 4:10, pueden ver en 5:8. Hay más en el Apocalipsis que habla de ellos, pero en el capítulo 5, versículo 8, dice que todos ellos que están ahí tienen en sus manos copas e incienso, que es la oración. Es la oración que adora a Dios. Por tanto, hermanos, ¿qué es estas dos enseñanzas? ¿Quieres ser perfecto? Pues en la simplicidad y en la sencillez. Quítate tus riquezas, tíralas. ¿Cuál es? ¿Qué te estorba para estar bien frente a Dios? Tíralo. Segundo, ¿por qué Pedro? ¿Por qué se mencionan los apóstoles? Un llamado a nosotros los sacerdotes. ¿Cómo tomamos el dinero que Dios nos concede por medio de la iglesia? ¿Cómo lo administramos al servicio del pueblo de Dios y sin intereses materiales? Entonces, esa es nuestra misión, sin intereses materiales. Dios nos premiará en el cielo. Dios nos dará su gloria. Por tanto, pidamos a Dios, hermanos. Papá Dios, dame la fuerza para despojarme de mis riquezas que me entorpecen el camino a la gloria. Sin fanatismos ni exageraciones de cristianismos exagerados. Y concédeme, Señor, sacerdotes, obispos, papa, con este sentido de servicio y de entrega. Y dame la gracia de adorar a la iglesia, que es obra de Dios. Juan Pablo está en un trono y juzga a las naciones. Dios nos bendiga a nuestros papas, a las cabezas de la iglesia. Así sea.